Ya, que el Señor bendiga a todo el pueblo del Señor. Damos gracias a Dios por este día maravilloso en el cual confiamos solo en la presencia de Dios. Confiamos solo en nuestro Dios. Amén. Y dice así. Y para todas las siervas presentes y los siervos aquí, vamos a ver una enseñanza maravillosa, hermanos, que es deudores de Jesús. Bendito sea Dios, somos deudores de Cristo. ¿Ya? Amén. Todos sabemos, amados hermanos, que una ocasión Cristo estaba predicando allá en la casa de Simón, el fariseo. No sabemos cómo él lo conoció, pero él quizás le pidió que vaya a predicar a su casa. Y en lo que él estaba ahí dice que vino una mujer pecadora y se arrodilló ante Jesús, o sea, se postró y empezó con sus lágrimas a secarle los pies y con un perfume le empezó a lavar los piecitos, que era símbolo de la unción que venía. Entonces dice que este hombre empezó en su mente a criticar, a decir, si supiera en su mente, supiera este hombre quién es esa mujer, porque en ese tiempo había la costumbre de que los hombres no podían tener contacto con las mujeres, era diferente ahora. Entonces por eso Cristo vino a romper todos los paradigmas que había. Entonces si supiera qué clase de mujer, dice, no estuviera Jesucristo con él, no, la hubiera quizás echado. ¿Cómo pensaría la mente del fariseo? Entonces Jesucristo, como él sabía, como era Dios y era hombre, dice que él le dijo, Simón, te contaré o te voy a contar, le contó ahí la parábola y le dijo, habían dos hombres, el uno le debía 50 y al otro le debía 100 denarios. El denario era el sueldo diario de una persona en ese tiempo. Entonces dice que como no tenían dinero, dice que les perdonó a los dos la deuda. Entonces dice, ¿quién amará más? Entonces le dijo Simón, el fariseo, le dijo al que se le perdonó más. Sí, le dijo, esta mujer, que era una prostituta, esta mujer vino, lloró, secó con sus cabellos mis pies. O sea, dando a entender Jesucristo que al que se le perdona más ama. Entonces le hizo entender a este hombre, por su espíritu, amados hermanos, que este hombre se sentía que no era pecador él. Él pensaba que el pecado grande de ella y el pecado de él, el pequeño, son dos cosas diferentes, pero para Dios todo es igual. Entonces, la enseñanza de hoy es de que todos somos deudores de Jesús, hermano. ¿Ya? Entonces vamos a ver en Lucas capítulo 7, del verso 43 al verso 46. Lucas 7 dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, capítulo 7. Lucas 7, 43 al 46. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por tu buen espíritu, Padre. Gracias, Señor, por esta reunión. Límpianos siempre, Padre, esta reunión, este aire, este lugar, límpialo de toda contaminación de estos aires, Padre. Reprende toda inspiración del mal, todo aire de enemigo, fuera de este lugar, fuera toda contaminación, todo lo malo se retire de este lugar. Se retire de nuestras vidas, de tu pueblo, de los que están online, los que van a ver por el canal, Señor, esta enseñanza. Reprende toda maldad, se vaya de las familias, se vaya toda opresión de las mentes, toda enfermedad de los cuerpos, se marche en el nombre de Jesús, se retire el poder del mal, fuera toda maldad. Y sean libres los cuerpos, libres las almas, libres para adorar a Dios, libres para bendecir al único que es digno, Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y dice así, dice en Lucas 7, 43 al 46, dice así. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has hablado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ve esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que su
muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Entonces ahí vemos la enseñanza, amados hermanos, de que el Señor enseña de que nosotros tenemos que amarlo más cada día a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es una deuda? Dice, una deuda es una obligación de pagar o devolver a otro dinero u otro valor material o moral. La principal causa por la que se contraían deudas en el Antiguo Testamento eran los reveses económicos. Para un israelita era una desgracia llegar a ser un deudor, ya que el que toma prestado llegaba a ser siervo del que le hacía el préstamo, según Proverbios 22:7. Entonces, ¿qué es una deuda, amados hermanos? Es una obligación material o moral o de cualquier forma, cuando uno adquiere con otro, o sea, queda como deudor cuando le pide a otro algún asunto, amados hermanos. Entonces el Señor, amados hermanos, quiere que nosotros aprendamos a ser deudores solo de Cristo. Amén. No del gobierno, que porque el gobierno nos subsidia quizás, el gobierno esto. Nosotros no somos deudores a nada ni a nadie, familia, amigos, vecinos, a nadie. Nosotros tenemos que ser, como dice la Biblia, deudores solamente de Cristo. Y dice, ¿qué debe hacer el creyente como deudor de Cristo? Según Romanos 15:1-2. 15:1-2, Romanos. Así los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer el creyente, hermanos, para ser deudor de Cristo? Aquí habla algo tan importante que la gente no entiende, hermano, que el pueblo de Dios mismo no entiende. Nosotros tenemos que soportarnos el uno al otro las debilidades, las flaquezas, ¿sí me entiendes? Entonces, no mirar en menos a ningún hermano porque es débil. Un niño, cuando es niño, ¿qué pasa? Anda sucio, se cae, se tropieza, ¿sí me entiendes? Es tipo del creyente que cuando es nuevo es gritón, peleón, chismoso, hablador, curioso, ¿sí me entiendes? Quiere darse cuenta de la vida ajena para después anda pendiente. Eso es solamente obras de un niño, espiritualmente hablando, porque nosotros, el creyente, tiene que llegar a la estatura, pero esto es un proceso. El proceso para Moisés fue de 40 años. Y muchos hombres de Dios fueron procesados, no de la noche a la mañana. Por eso vemos los errores que cometió Abraham, que cometió Isaac, que cometió Jacob. Y todos esos grandes siervos de Dios tienen sus errores en la Biblia porque eran hombres, no era Jesús. Jesús fue el único que nació con la simiente del Padre, sin pecado. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué recompensas para los que trabajan para Jesús? ¿Cuáles son? Según Romanos 2 dice 2:6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y en 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Dice, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de su trabajo en el Señor, no es en vano. Amén. Entonces, ¿cuáles son las recompensas del creyente, hermanos? Que tenemos que mantenernos firme, que no nos mueva, que nos desacreditaron, que hablaron mal de usted, que mientras usted hacía lo recto, allá lo... ¿Cuánta gente, hermanos, en la historia del pueblo de Dios yo conocí a un hombre, hermanos, que él era un pastor, él me contó, mejor dicho, que él era un obispo, en una consulta dental que yo estaba trabajando, yo era ahí la dueña, y él entró y me dijo, ¿sabe qué? Yo fui evangélico, me dice, yo fui un obispo, me dijo, y andaba tomando. Y me dice, ¿sabe qué? Dice, yo una ocasión, dice, empecé al pueblo, dice, yo daba de mi dinero, yo me movía, luchaba por el pueblo, y de pronto empezaron a hablar mal de él, empezaron a reclamarle que él se robaba la plata, no me acuerdo cómo era el asunto, que lo desacreditaron tanto, dice, que yo no soporté más.
Y yo me alejé. Después dice, vinieron a pedirme perdón porque se dieron cuenta que no era lo que ellos decían. Pero yo no los pude perdonar. Y él andaba tomando. Pero yo creo que a estas alturas puede que Dios haya tenido misericordia y se haya convertido al Señor. Es que, hermano, a veces esas cosas es que nos endurece, le endurece el corazón. Y el enemigo está ahí, hermano, como para hacernos, hacerte fuerte con el poderío de él. Porque él es la maldad. Entonces, ya si alguien te hirió un poquito, uno como carnal, se siente adolorido. Y te cizaña esa cosa y te va como endureciendo como un callo, que a veces no llegamos a perdonar, no queremos perdonar. Entonces por eso que aquí nos advierte el Señor, por eso hay que leer las Escrituras, Sí. Por eso hay que escudriñar. Dice, hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Inconmovible es como una roca que nadie nos mueva. Alguien habló mal, alguien criticó, alguien dijo esto. ¿Sí me entienden? Palabras necias, oídos sordos. A veces merecemos que hablen de nosotros, aunque no son jueces ellos. Cuando uno es niño comete muchos errores espiritualmente hablando. Pero no importa que critiquen, nosotros nos caemos, nos levantamos. ¿Ya? Pero por eso nos advierte el Señor que hay que mantenerse firme siempre en la palabra, leyendo las Escrituras, porque este es el medio, el único medio, la única clave del crecimiento en el Espíritu es la palabra. No hay otro medio. Usted puede estar orando mil horas ahí, pero si no tiene la palabra, que es la clave que usa, el Espíritu Santo usa la palabra, solo la palabra. Entonces aquí ya hay una advertencia que nos dice que nos mantengamos firmes y constantes en todo momento, en todo tiempo, ¿ya? Y como conclusión, mi siervo, hoy día la hice corta. Según Hechos capítulo 7, 54, versículo 8, dice así. Ya, vemos ahí, ustedes van a leer en sus casas, en Hechos capítulo 7, del 54 en adelante, acerca de Esteban. Yo no sé si se acuerdan del siervo de Dios Esteban, que era un diácono, un hombre poderoso de Dios, con milagros, con prodigios. Y un día lo agarraron a él, los fariseos hipócritas, y a él lo amenazaron. Y él empezó con poder a exhortarlos, y esa gente, como eran en el tiempo antiguo, hermano, en el tiempo del siglo I, que era en el tiempo de Cristo, cuando estaban los apóstoles, y todo ese siglo fue de Jesús y de los discípulos, donde ellos estaban vivos hasta el 60 y no sé cuantito. Ahí murió, lo mataron a Pedro, a Pablo, y Juan duró, no me acuerdo si hasta el 90 y más, no me acuerdo. Ese fue el siglo I después de Cristo. Entonces, hermanos, en ese tiempo la religión católica, desde que se levantó esa gente fue parte del gobierno. Esa gente quiso ser más que el gobierno, y el gobierno no se dejaba, y así fue una guerra. Y ellos eran los dueños de la gente, ellos mandaban a matar a la gente, a los que ellos querían, a los que ellos... Mire, el catolicismo, aquí que estamos entre creyentes, porque esto no se puede hablar ante los inconversos, porque los inconversos son capaces de darle un balazo a uno. En estos tiempos, sí. ¿Por qué? Porque para ellos es real, es convicción, seguridad. Usted supiera lo que son las religiones falsas. Yo estoy leyendo un libro aquí que habla de las religiones más, Rosita, mire este libro, las religiones más, que enseñan el Instituto Bíblico, la más importante de las sectas falsas. Y aquí está la doctrina, el resumen de ella. Yo estoy leyéndolo otra vez, ese libro. La religión católica es una religión inventada de los hombres, y es un adefesio. La católica, obvio. Todas es una corrupción, toda la secta falsa es una corrupción, una tontería. Si usted se pone a estudiar cómo se originaron las sectas, cómo se levantaron estas religiones falsas, porque son falsas fuera de Cristo, son algo absurdo. Los islam, esa gente fue una corrupción, que ese Mahoma, una ocasión dijo que él era el único que podía tener, creo que eran 9 mujeres, los demás se les permitía solo 4. Y había gente que le tenía un odio a él, y él huía para un lado, para otro, y tenía seguidores. Y así así esa secta hasta el día de hoy se mantiene, hermano. Es una corrupción terrible las sectas religiosas. El origen es puro mentira, puro falsedad. Como esa secta que hubo en Puente Alto, no hubo
un hombre que era chileno, yo creo, no creo que haya sido de otro lado. El que ya murió. Claro, a ese que ya murió, que tenía 9 mujeres. Sí, mire la corrupción. El diablo les pone que ellos nomás pueden tener, al menos a Mahoma solo él podía tener 9, los otros solo 4. A su propio beneficio, el dinero, todo es una corrupción, hermano. Por eso tenemos que aferrarnos a conocer las escrituras. Solamente así nosotros podemos mantenernos firmes e inconmovibles con la palabra de Dios. ¿Y qué pasó a Esteban? ¿Qué le pasó a Esteban? Esteban, hermano, empezó en el Espíritu a predicarles. Mire que la Biblia dice en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, dice de esta forma cómo el Cristo, de dónde tenía que nacer, de cómo tenía que venir, qué tenía que hacer. Y esa gente crujía de la furia y empezaron a apedrearlo a Esteban. Y Esteban dice que el cielo se le abrió de par en par y dice, veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios de pie a la diestra del Padre. Y más indignación, porque para esa gente eso era una blasfemia que Dios no hablaba. Para la gente corrupta Dios no les habla. Y amados hermanos, y ahí se metió para arriba. Y ahí él murió, pero ese fue un deudor fiel hasta el fin de sus vidas. Desde que Esteban se entregó a Cristo, amados hermanos, él murió feliz con la gracia de Dios, la revelación de Dios. Que lo vio la gloria. Oh. Y ¿qué nos llama a ser Dios? Para terminar, hermanos, Dios nos exhorta a recordar siempre que somos sus servidores. Y por lo tanto no podemos desmayar. Y cada día, dice, llenarnos de su presencia y buscar el conocimiento de su palabra para estar aptos, para ser ganadores de almas. Eso es lo que Dios quiere, que nos preparemos, mis siervos, para ganar almas para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a tener la Santa Cena ahorita, ¿ya? Ahí vamos a orar un momentito. ¿Están listas, hermana Rosita? Aleluya. América, pásame el vino, mijo. América, no te vemos. Hermano, no quiere comer las galletitas escondidas. Aquí hay si quieren No nos echamos a la hora que bajamos del... Sí, está mirando el sitio, sí. Nos echamos a la hora que bajamos de la micro. Ponga, mijito, los huesitos. ¿Usted sí va a tomar Santa Cena? Santa Cena. ¿Tú mismo? Sí, porque está bautizada. No. Tenemos por por acá. Y la galletita, mamá. La mitad no me dio. Mi hermanita América no se la ve. Ella anda enfermita, ella. Anda delicadita, mi hermana. Esta galleta se dice. Vamos lista, mi sierva. Un platito, mijito, trae. Estoy haciendo la Santa Cena. Las tortillas de la iglesia. Allá en esa iglesia grandaza de la madre también. Hermana, usted tiene que hacer la tortilla. ¿Cuál Sin tortilla? levadura. Para la tortilla? Santa Cena. Nosotros usamos eso nomás, las galletitas. No, pero vale que haga. Es que no me avisó, si no yo hubiera hecho. ¿Qué tortilla? La tortilla sin El levadura. pan sin levadura, así como... En la iglesia de mi hija, cuando dan la Santa Cena la semana pasada, que también tomamos aquí, y yo en la tarde también tomé allá. Bueno, y nos dan el pedacito, la tortillita. Son las costumbres de cada iglesia, ¿no? Sí, Nuestra sí, iglesia. ese Pero no es trabajo. ninguna cosa mala hacerla. Ah, ¿sí? no. Cuando pues usted no, quiere no. hacerla, usted nos dice, yo voy a llevar y la Sí. tomamos. Pero son costumbres de las iglesias. Por ejemplo, hay unas iglesias que hacen un vino delicioso. Le sacan el alcohol al vino y le ponen miel de abeja, pero es Dulce, riquísimo. dulce. Sí. Ese- Ay, ¿cómo lo sacan? no sé hacerlo, si no yo lo hiciera. Sí. El vino le sacan el alcohol y le ponen, pero es delicioso. Tiene muy que, bien. así como el... ¿Usted sabe hacerlo? Como el vino ese que le hacen, que le ponen naranja. Ah. ¿Cómo tiene un nombre? Es cuando al hervir sale el alcohol. No, Porque- igual queda. Bueno, Igual queda, vamos porque entonces igual a tener yo he la Santa tomado. Cena. Amén.